Sean todos bienvenidos a un capítulo más de esta serie, Todo sobre la Fe. Hoy vamos a hablar del tema de la fe que justifica, de esa fe que genera conexión, de esa fe que transforma. Y vamos a estar en Gálatas capítulo 3. Y dice, la ley y la fe en Cristo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que usted lo pueda comprender un poquito más. Y dice, hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No pueden ser que no les haya servido para nada. ¡Wow! Esta Nueva Traducción Viviente es muy directa y habla sobre, ¿será posible que sean tan tontos? Porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Y créanme que muchas veces hemos sido ese tipo de Gálatas. Literal. Nos hemos basado en nuestros propios esfuerzos, nos hemos basado en las obras, en querer hacer las cosas a mi manera, como yo quiero, como yo pienso, como yo creo que son las cosas, y no nos hemos basado en la fe en Jesucristo, aún creyendo que ya se nos reveló esa verdad, pero aún así queremos basarnos en que es en nuestra manera, en nuestra fuerza, no porque es que yo viví este proceso así y yo creo que este proceso debe manejarse de esta manera. No, cada proceso es diferente y no nos podemos basar o apoyar en nuestro propio entendimiento. Una de las cosas es que debemos vivir por obras o por fe. Hay que pensar, ¿estoy viviendo por las obras que hago, por mi propia fuerza o por la fe en Jesucristo? Una de las cosas es que Pablo exhorta a los Gálatas por querer volver a la ley. Los Gálatas estaban queriendo volver a vivir bajo la ley, bajo las obras de la ley, y no bajo la fe en Jesucristo cuando se le había revelado al Cristo mismo de que había muerto y resucitado. Entonces, muchas veces nosotros viendo la verdad, conociéndola, queremos basarnos en nuestro propio entendimiento. Queremos basarnos en nuestra propia sabiduría, haciéndonos comprender la fe a nuestra manera. Cuando la fe es una conexión que nos permite vivir en obediencia, que nos permite vivir bajo la fe en Jesucristo, bajo la gracia y la misericordia que nos brinda cada día de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esto es un contraste entre vivir por la ley, o sea, el esfuerzo humano, y vivir por la fe, la confianza en Cristo Jesús. Miren, si se dan cuenta, en los tiempos de antes, Noé le creyó a la voz de Dios. Noé le creyó a la voz de Dios, porque cuando Dios habló, Dios aceptó el llamado, Noé aceptó el llamado de crear el arca. Aun cuando no veía a Dios, él creyó en la voz de Dios. La palabra del Señor dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios llega, trae orden, es ley. O sea que debemos obedecer a la voz de Dios, pero depende de nosotros aceptar ese llamado que Dios nos está haciendo a la obediencia, a vivir en rectitud, a vivir en santidad y sobre todo creyendo en el poder y la manifestación de su Espíritu Santo a través de nosotros. Pero cuando nosotros nos queremos basar en nuestras propias fuerzas, estamos desmeritando el poder de la fe, estamos desmeritando la conexión que se está provocando por medio del Espíritu Santo, y queremos seguir basándonos en nuestro propio entendimiento, creyendo que todo es a mi manera, todo es a mi fuerza, todo es como yo creo. Porque llega un punto en que empezamos a exaltarnos, empezamos a llenarnos de ego, de vanidad, y empezamos a dejarnos de apoyar en Dios y en la fe en Jesucristo, y empezamos a apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Pero ¿saben qué trae eso? Cansancio. El apoyarnos en nuestras propias fuerzas trae cansancio, porque fuera de Dios no podemos hacer nada. No podemos pelear con nuestras propias fuerzas, no es con espada ni es con ejércitos, más es con su Santo Espíritu. Es su Espíritu Santo quien nos consuela, es su Espíritu Santo quien nos levanta, es su Espíritu Santo quien nos permite
recibir la gracia de Dios creyendo en Jesucristo. Entonces, por la fe, Abraham fue justificado. La fe nos conecta con la promesa, no nuestras obras. Es la fe la que nos conecta con la palabra revelada, con la palabra profetizada. Es la fe en Jesucristo. No por nuestras obras vamos a ser salvos. Es por nuestra fe en Él. No es que tú hagas más que el hermano, no es que tú hagas menos. Eso es lo que quiere provocarte la religión, el sistema. Porque el sistema y la religión vino a dividir, más el reino vino a unificar el cuerpo de Cristo. Porque el sistema te quiere hacer ver todo por competencia, la religión quiere hacerte ver que todo es competencia, que te tienes que ganar algo, que eres merecedor de eso. No somos merecedores de nada, todo lo tenemos por gracia y misericordia de Dios. Y tenemos que entender que muchos hombres de la Biblia, muchos hombres a través de la historia de la palabra de Dios, creyeron al llamado de Dios. David, Jeremías, Samuel, Daniel, Abraham, Noé, Abel, en los tiempos de antes, inclusive desde antes que la ley fuera manifestada en tablas, ya se creía, se tenía una relación. Por eso el Señor nos quiere llevar a tener esa conexión genuina con Él, a través de la fe, a través de una conexión que se genera en una intimidad con Dios, creyendo en la palabra que Él nos da en la intimidad y creyendo en lo que Él nos revela a través de sus escrituras. No es por las obras, no es por nuestro propio esfuerzo que tú vas a ganar algo. Si la religión te ha hecho basar de que haciendo más Dios te va a amar más, estamos mal, porque Dios te ama aun cuando tú fallas, aun cuando tú te alejas, pero eso no quiere decir que tienes que seguir pecando, que tienes que seguir fallando y que tienes que seguir viviendo la misma vida, porque Dios te dio un regalo, una gracia, un don. La gracia es un don, por tanto es irrevocable. La gracia es irrevocable, pero despreciamos la gracia cuando empezamos a vivir la vida a mi manera, en mis fuerzas, en mi conocimiento, en mi entendimiento, y empezamos a aborrecer lo que hizo Jesús en la cruz, la fe que se nos fue dada por medio del Espíritu Santo, dando el fruto del Espíritu. Por eso me es necesario conocer el plan de Dios. Por eso me es necesario establecer una conexión con Dios para yo conocer la magnitud de esto que se nos fue dado, que es un regalo. La fe es un regalo también. La fe es un regalo hermoso. El creer en un Dios que aunque tú no lo veas tangiblemente, tú creas en su poder y en su manifestación a través de tu vida. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso me es necesario creer que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es la importancia de la fe. Y hoy te exhorto y hoy te llevo a que conozcas el poder de la fe. ¿Qué significa vivir por fe hoy? Necesitamos renunciar a nuestro control humano y confiar más en lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, aunque no veamos los resultados inmediatos. Eso es fe. Dejar de apoyarnos en nuestra capacidad de comprender cómo se mueve Dios. A Dios no lo vas a entender nunca. Solo tienes que obedecerlo. Dios te está pidiendo que lo obedezcas, que vivas para Él, que confíes en Él, aunque no veas nada. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, pero no le dijo todo lo que tenía que pasar, todo lo que tenía que vivir. Solo le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y le dio a Isaac, el hijo de la palabra, el profetizada, solo porque le creyó a Dios, escuchó la voz de Dios y siguió, no importando lo que se iba a encontrar. Él confió en la palabra que Dios le iba a dar, porque el mismo Dios que estaba con él en ese preciso momento era el mismo Dios que estaba allá adelante. Y hoy te digo, de pronto, hoy te está haciendo ese Gálata tonto, ese Gálata insensatos, de que nos estamos apoyando en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad y estamos dudándole que Dios pueda hacer en nuestra vida. Y Dios te está llevando a ir más allá con tu fe, a desarrollar esa potencial, esa sobrenaturalidad que trae la fe, esa conexión que nos permite estar a un nivel de revelación mayor que lo que se ve a simple vista,
porque solo lo que Dios tiene para ti será manifestado cuando creas, no cuando veas, sino cuando decidas creer. Así que hoy te dejo este podcast o este devocional y te digo, la fe, la gente. Muchas veces a mí me ha costado creer en el poder de Dios aún sin ver que está pasando algo, porque aunque a mis ojos no esté sucediendo nada, algo está pasando. Miren, yo una vez, hace calor, ¿verdad? Salí con 300 pesos de mi casa, solo con 300, pero iba a trabajar. Pero yo decía, Señor, salgo con 300 pesos, pero yo sé que tú me vas a proveer, yo no veo nada, pero yo sé que tú me vas a proveer. Señor, yo soy tu hija y tú sabes que lo necesito, papá, pero yo creo en ti, que tú eres mi proveedor. Yo regresé a mi casa con plata en mi bolsillo para lo que necesitaba. Creí, aunque no veía que podía suceder, que de pronto me iba a salir una paciente. Creí en Él. Muchas veces he salido de mi casa solamente, anteriormente a veces salía de mi casa solamente con una sola comida cuando estaba en ese proceso duro. Pero después cuando yo empecé a agradecer y a creer en el poder de Dios, a manifestar su palabra en mi vida, a decretar esa palabra en mi vida, yo veía cómo mi Dios ponía plata en mi cuenta, traía personas y decía, esto te lo ha mandado Dios, este mercado, esto. Dios usaba instrumentos, porque ya todo está dado, solo es creer que ya está establecido en nuestra vida. Así que yo te invito a creer y a dejar de basarte en tu propia fuerza, en tu propio entendimiento, en tu propia capacidad humana, y que empecemos a morir a nuestro yo, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, y empecemos a creer más en el poder y la manifestación del Espíritu Santo de Dios a través de esa fe. De eso que tú ves imposible, para Dios es posible. Así que Dios te bendiga, te espero en un próximo capítulo de Todo sobre la Fe, pero comparte esto con alguien que lo necesite, alguien que sepa que tiene que dejar de creer en sus propias capacidades, en sus propias fuerzas y que necesite aferrarse a esa fe que trasciende lo natural de este mundo y empieza a manifestarse de lo sobrenatural en tu vida diaria. Así que hoy te invito a que reflexiones sobre la fe, si te estás basando en tu propia fuerza o estás basando tu fe en el creer en el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Comparte este video y compártelo a tu familia, a tus amigos y no te olvides de seguirme. Dios te bendiga y Dios te guarde.